o no? So. Ok. Um, Antes de comenzar, solamente quiero tomarme 10 segundos nada más. El día viernes murió uno de mis alumnos de hace muchos años en un accidente de carrera de carros, de rally. Y afectó mucho a toda la ciudad porque era un chico de 22 años y era muy conocido. Um, y eso me llama a pensar mucho en cuando tenemos esa oportunidad de hablar de Dios con ellos. No sabemos cuándo viene la muerte y hoy ya no está. Así es que nunca dejemos pasar una oportunidad de hablar de Dios, que puede ser la salvación para él, la vida eterna. Amén. Okay. Hoy vamos a recordar un poquito lo que ya hemos visto las semanas anteriores sobre los frutos del Espíritu Santo, pero vamos a hacer una analogía de qué es lo que significa el fruto y cómo es vivir para dar fruto. Dice en Salmos 1:3, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Esa es la palabra del Señor. Pero antes podemos revisar que un árbol seco se ve muy feo, se ve tenebroso, no da nada, es aquel que carece de vida. Aunque él esté vivo, sus ramas están muertas, son alargadas y no dan fruto, no tienen hojas, son feos de apariencia, no producen nada. Es visto como aquel que no brinda nada, no sirve, no es capaz de traer agua a su planta, a su árbol. No crece nada alrededor de él. Pero sin embargo, hay un árbol que está lleno de hojas, muy lindo, hermoso, grande, pero tampoco da fruto. Su diferencia es que él puede atraer agua con sus hojas, pero no da fruto, no sirve para lo que fue creado. Ese árbol tiene otras funciones diferentes que las que da fruto. Ahora bien, vemos un árbol lleno de frutos, mientras este último es un poco menos bonito, no es tan lindo, pero está lleno de frutos, cumple el propósito de Dios. Es aquel que entrega, es aquel que da servicio, que atrae agua y que fructifica lo que está debajo. Ahora bien, ¿qué tal si repasamos un poco como sembradores cómo tenemos que sembrar una planta? Primero, preparar el terreno. Luego se siembra la semilla muy cuidadosamente, separándolas unas de otras para darle su espacio. Luego abonamos a la tierra para que pueda ser fértil. Luego regamos con agua. Cuidamos del cultivo. Ahora bien, ¿qué tal si miramos ese proceso, pero con la siembra en nosotros, del Espíritu Santo? Primero preparamos el terreno, es decir, miramos dónde se plantará, qué clase de semilla vamos a plantarla.
Luego abonamos o ponemos fertilizante en nuestras vidas. De la misma manera, podemos relacionar con los frutos del Espíritu Santo. Ese terreno es nuestro corazón. Debemos mirar cómo está nuestro corazón para poder sembrar. Debemos mirar el corazón de las personas en quien vamos a sembrar. La semilla es la palabra de Dios. Es plantada con amor, pero con firmeza. Es plantada con convicción y fe, obediencia. Luego tenemos que abonar a ese terreno, a ese corazón, a esa semilla. Y adivinen nos ayuda a hacer ese abono en nuestras vidas. El Espíritu Santo. Amén. En relación tenemos que el Espíritu Santo nos guía. Es nuestro consolador. Es aquel que nos abraza, que nos da discernimiento y sabiduría para poder sembrar, para poder cosechar. ¿Se acuerdan de que hay que regar? Adivinen con qué regamos. Con más oración. Con mucha oración. Porque es la única y verdadera forma de cómo podemos estar ligados al crecimiento con la conexión con nuestro Padre. Sin esa oración no podemos tener esa relación con el Padre. Acordémonos que es un fruto y es el producto que da la planta, que da la tierra después de ser sembrada, después de ser abonada, y es la ganancia del sembrador. Ese es el fruto. Ahora, vamos a mirar que hay dos tipos. El fruto digno de arrepentimiento. Y eso nos dice Mateo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ok, ahora, en un corazón que está lastimado, que está mal, tenemos pecados sexuales, orgullo, ira, mentira, pereza, sexo, envidia, crítica. A eso se refiere con esto de los frutos del arrepentimiento. Al lado tenemos un corazón hermoso, rojo, grande, sano, curado porque está con el Señor. Este lado, lo que tenemos que arrepentirnos. Como queremos ser, como el Señor mira nuestro corazón. Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, miremos qué es arrepentimiento. Y dice, es una adhesión a la voluntad que lleva a la acción de volverse a Dios. Es decir, de estar con Él, de andar con Él. Dice también que es retornar a Dios con todo el corazón. Es decir, regresar a tener esa relación con Él. Viene de la palabra griega metamelonai y significa, o aparece 6 veces en la Biblia, significa arrepentimiento, pesar. Vamos a ver dónde más o menos aparece. Judas, cuando volvió arrepentido, metamelonai, cuando vendió al Señor por 30 monedas de plata, él se arrepintió. Vemos también
En 2 Corintios 7:8, porque aunque os constricte con la carta, no me pesa. Pablo les llamaba la atención con una carta muy firme, muy fuerte. Y él dice que no se arrepiente de esa carta, porque luego tendrán felicidad, alegría. Y son de esas cosas que no hay que llorar. En el mismo versículo 7:8 dice, aunque entonces lo lamente, otro tipo de arrepentimiento. En Hechos 8:21 jura el Señor que no se arrepentirá de lo que está haciendo. Es decir, que tiene una firmeza con lo que está haciendo. ¿De qué nos debemos arrepentir? Es una buena pregunta. ¿Ha pensado usted? Tal vez como el corazón que vimos, ¿tiene algo de eso? ¿Algo de lo que quiero sacar y cambiar? La envidia, la crítica. Tal vez cambiamos con una dádiva al consejo, un consejo sano. Los pecados sexuales, con la pureza de mi pensamiento y mi corazón. Las mentiras, wow, refrenar la lengua y hablar con la verdad. Creo que es de las cosas más difíciles, controlar la lengua. La ira, mansedumbre y paz. El orgullo, humildad. La pereza, con trabajo y servicio. Ahora veamos los frutos del Espíritu Santo que nos dice, y hemos estado estudiando muchísimo en Gálatas 5, 22 y 23. Para recordarles nada más, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora el fruto se ve reflejado en nuestro carácter. No solamente en lo que hablamos, sino cómo actuamos en nuestro carácter. El hombre, el ser humano, puede hablar, caminar y reflejar muchas cosas. Pero cuando tiene el fruto del Espíritu Santo es porque está en comunión con Dios. Está con una relación con el Padre. Vamos a recordar, la oración era, en la siembra era el riego, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, el abono de la tierra. Usamos todo esto para cambiar vidas, para cambiar nuestras vidas. De dar malos frutos, de ser un árbol inútil a un árbol que dé buenos frutos. Mire lo que dice en Mateo 16, 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Cada uno de ustedes puede mirar su interior y decir, ¿cómo me están conociendo? ¿Tengo esos frutos del Espíritu Santo en mí? ¿Tengo
¿Varios? ¿Ninguno? Debo dejar que el Señor y el Espíritu Santo actúe sobre mí. Que no sea como ese árbol que no da frutos, sino que sea hermoso dando frutos. Y así me conoceréis. Vamos a ver específicamente los dos frutos que nos faltan hoy, ¿verdad? Entonces vamos a tratar sobre el dominio propio, el autocontrol. Imagínense una competencia de esas de cuerda. Si han jugado, ¿verdad? Que yo jalo y el otro jala, el otro jala. Hay un momento en que está luchando mi interior que está con Dios con lo que hago con el pecado. Y ninguno de los dos va a llegar a ningún lado. Quizás si es más fuerte la parte de mi pecado, yo sea jalado hacia el otro lado. Es un conflicto interno entre nosotros y nos pasa todos los días. Pero debemos tener un aliado. Si yo en mi equipo pongo a alguien que se llama el Espíritu Santo y jalo muy fuerte, seguramente voy a vencer. Voy a vencer a ese pecado que lucho todo el tiempo. Está ahí para jalarme siempre. El único camino para poder ganar este conflicto interno es dejarse ayudar por el Espíritu Santo. Decíamos que es nuestra guía, ¿verdad? Que es nuestro consolador. Ahora debemos dejarle actuar. Todo esto está basado siempre en Gálatas 5, 22 y 23. Y si queremos una lectura de apoyo, podemos mirar Gálatas 5, 19 hasta el 21 o el 6 al 7, que dice, ¿existe algún aspecto de tu vida en que está fuera de control? Habla sobre eso, sobre los problemas económicos o inmorales que nosotros podemos tener en la vida. Habla de eso. De los malos hábitos. Habla de eso. Entonces la palabra del Señor sembrada en nuestro corazón nos puede llevar a salirnos de esos hábitos. La falta de dominio propio en cualquier aspecto de mi vida me acuerda o me hace acuerdo de que yo estoy con Cristo o estoy sin Cristo. El deseo del Señor es que vivamos en completa sumisión a Él. Cuando estamos con sumisión con Él, el fruto, este Espíritu Santo viene a dar estos frutos y nos entrega dominio propio. Si luchamos con Dios por el control de nuestras vidas, no sufriremos de estrés. ¿Cuántos aquí pasamos estresados entre semana? Yo sí. Usted sí. Los que no alzaron la mano creo que también están estresados. Pero debemos estar con Él. Él nos lleva a vencer este estrés. Nos lleva a dar descanso, paz. Estos son los frutos del Espíritu Santo. No es que nos tenemos que imaginar que nosotros estamos colgados con los frutos en las manos para entregar. Eso es algo mío en mi vida que produce un cambio. Todos tenemos una lucha contra los deseos. Vamos a ver unos cuantos, ¿qué les parece? Cuando queremos ser aceptados, es tan grande mi deseo que me olvido del Señor y me centro
en mí. Del amor. ¿Es un factor dominante en tu decisión? ¿Miras con amor al prójimo? Los placeres, ¿te dejas dominar por ellos? ¿Te hacen sentir bien? Por un momento, pero luego llevan a la muerte. ¿Tienes deseos sexuales más allá de los límites que Dios puso? ¿Es tu prioridad en la vida solamente la riqueza, la seguridad? ¿Solo te importa eso en tu vida? ¿O hay más allá de eso? Yo siempre quiero ser notorio, tener logros, estar feliz, atractivo, tener el control de todo. No me digan que no es bonito eso, pero no lleva a la relación con el Padre. Él busca nuestra humildad, ser el más pequeño para poder llegar a ser como el Padre. Bien, veamos la carne contra el espíritu en esta lucha. El dominio propio consiste en pensar antes de actuar. Stop. Paro y pienso. Medito en la palabra del Señor. Este Espíritu Santo contrasta las obras de la carne. Me ayuda a eliminar las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de las carnes? Manifiestas las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lesivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía. Y contra estas cosas, el único que puede es el Espíritu Santo. Eso está en Gálatas 19:21. Y dice que aquel que tenga todo eso no heredará el reino de los cielos. Así es que vayamos haciendo una lista para eliminar de nuestra vida lo que no me lleva al reino de los cielos. Estas acciones no son del Espíritu Santo, sino de la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. Y esto nos advierte que no irán al cielo, que no heredarán el reino de los cielos. Aquí tenemos que tener una diferencia muy significativa. La palabra clave es practicar el pecado. No significa que cuando usted y yo peque, ya perdemos la oportunidad de la salvación. Pero sí dice cuando practicas, es decir, una y otra vez. Eso es separarse de Dios. Eso es eliminar al Espíritu Santo de mi vida, alejarse del camino correcto. Tales cosas no son de cristianos. Tales cosas no son de los hijos de Dios. Tales cosas no nos dan salvedad ni vida eterna. Ahora, más bien los frutos del Espíritu Santo que ya mencionamos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera, estas características nos resultan que son como Jesucristo vino a mostrarnos cómo vivir. Él primero las vivió.
y después las dejo con el Espíritu Santo para que sea nuestro guía y consolador. Aquellas cosas que tomamos y somos capaces de dar fruto y de recibir el fruto son aquellas que nos llevan a ser semejantes a Cristo, ser iguales a Él. Todos los que han sido salvos de verdad le dan la espalda al pecado. No que no pecan, sino que le dan la espalda al pecado, no siguen con el pecado. A medida que avanza y el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en ustedes, producimos los frutos del Espíritu Santo, que son el reflejo de Cristo. ¿Quién dice amén? Pero esa batalla comienza cuando los creyentes en Cristo deseamos hacer lo correcto, deseamos ser como Cristo, no empujar ni jalar ni ser parte de esa otra dirección, sino de separarnos del pecado. Y esto produce recompensas, produce obediencia. Quizás nos parece imposible renunciar al pecado que nos esclaviza, pero no lo es, no lo es. Porque en nuestra fila, cuando luchamos y jalamos, tenemos al Espíritu Santo, que Él está con nosotros. Él tiene el control de mi pensamiento y de mis acciones. La clave para el dominio propio requiere que pensemos antes de actuar. ¿Podemos repetir esto? ¿Cuál es la clave? Pensar antes de actuar. Solo si creemos en el Espíritu Santo, Él nos faculta para poder hacer las cosas. Pero si le vemos al Espíritu Santo como un espíritu, nada más, no pasa nada en nuestras vidas. Seguiremos siendo esclavos del pecado. El último fruto que hablaremos hoy es la gentileza o mansedumbre. Y dice en Mateo 5:5, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Gálatas 5:22 al 23 dice, en cambio el fruto del amor era alegría, paz, paciencia, amabilidad, hasta llegar a la humildad. No hay nada que la ley condene contra estas cosas. La mansedumbre y humildad significa para el cristiano la condición que vuelve a la sumisión incondicional de la voluntad de Dios. No es la apariencia. No significa cómo me visto yo para ser humilde. No significa que yo dejo de comer para llevar un plato de comida a alguien. No es humildad. Es la sumisión incondicional a la voluntad del Padre, lo que Él quiera. Cuando me quedo sin trabajo, estoy, no, la voluntad del Padre, lo que Él quiera para mí. Cuando yo peco, mi arrepentimiento, metamelonai, y que sea la voluntad del Padre transformándome a mí, sacándome de ese pecado que me lleva reiteradamente a la destrucción y a la muerte.
Y si entendemos la muerte, no es que morimos y es un premio porque pecamos y estamos separados. No, la muerte es separados de Dios. Pero la muerte es para la vida eterna, separados siempre de Dios. Wow, yo no quiero eso. Yo no quiero llegar a estar separado toda la eternidad de mi Dios. Mire que en la Biblia, manso solamente le llaman a dos personas en la Biblia: a Moisés y a Cristo. Moisés no era manso ni era humilde al principio, ¿verdad? Él mató a una persona. No puede ser humilde, no puede estar haciendo la voluntad de Dios, pero luego fue tocado, llamado y transformado por Dios. Y ahí dice en Éxodo 2:11 que él fue manso. Tuvo un encuentro con Dios y lo llamaba en Números 12:13 un hombre muy humilde o manso, de mansedumbre. Así podemos notar que la obra del Espíritu Santo transformó la vida de Moisés y lo hizo un seguidor de Dios, un creyente de Dios, y lo sometió a la voluntad de Dios para que obedezca todo lo que él tenía planificado. En el ejemplo del Señor Jesús, Mateo 11, versículos 28 al 30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Él mismo dice que es apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Hay una promesa. Al que es humilde, hay apacibilidad, hay amor, hay descanso. Su carga es menor, es liviana. En su humildad el Señor Jesús nos muestra esta humildad de corazón. Y debemos notar que como creyentes somos llamados a imitarle. Cuando a veces nos dicen, ¿cuál es la persona que admiras? Uno dice, tal persona, tal persona. Yo creo que el único que podemos imitar y seguir y no nos vamos a equivocar en el camino es ser imitadores de Cristo. En todo sentido, a toda hora. Amén. Efesios 5:1-2, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Todo lo que hacemos para agradar a Dios. El llamado de Jesucristo es cargar con su yugo y aprender de él. Es un llamado a la salvación, es un llamado a discipular, es un llamado a ser como él, como vino el Señor Jesús a mostrarnos, y vivir en el Espíritu Santo. La mansedumbre y humildad no dan lugar a la altivez. Eso nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien hagan con humildad. Consideren a los demás como superiores a sí mismos. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por el de los
de más. ¿Se asocia esto a amar al prójimo? Sí, ¿verdad? En la Biblia encontramos arrogancia, orgullo, y se opone a la voluntad de Dios. El arrogante y el orgulloso solo dependen de uno mismo. El que tiene amor en Cristo, ¿de quién depende? ¿De quién? Solo uno. ¿De quién dependen? De Cristo. De nadie más. Dichosos los mansos y humildes. Así dice Mateo 5:5. Dichosos los humildes que recibirán la tierra como herencia. ¿Quiénes estamos deseosos de esa tierra? De esa herencia. Si saben que solamente van a heredar los que son hijos de Dios. Entonces, solamente vamos a orar para terminar. Si nos podemos poner de pie, por favor. Bendito Padre, Señor, pon en la vida de esta iglesia, Señor, en la vida de mis hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, Señor, ese deseo de ser árboles que den fruto, de tener el Espíritu Santo marcando en nuestras vidas, de que sea nuestro sendero, nuestra luz, que sea quien nos dé sabiduría, paz, paciencia, benignidad, fe. Que pueda mediante el Espíritu Santo transportarnos, Señor, a una vida semejante a la de Cristo. Que transforme, Señor, que toque mi corazón, que prepare el terreno para que siembre su palabra, Señor, en mí. Y yo pueda ser sano y salvo. Que pueda tener esa relación diaria con el Señor. Cada uno de nosotros, Señor, sabe cuánto hemos fallado. Tú lo sabes, Señor, porque miras nuestro corazón. Pero hoy pedimos que el Espíritu Santo sea sobre nosotros, transformándonos, Señor. Dándonos esa paz y esa alegría prometida, Señor. Ese amor incondicional, Señor, a quien me rodea, a quien está a mi lado. Hablándole de ti incansablemente, Señor. Necesito ser transformado por ti. Esta mañana, Señor, rindo mi corazón a esa transformación y doy gracias, la gloria y la honra para ti, Señor. Amén y amén.